famoso franciscano y cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que era el consejero de los Reyes Católicos. Él fue uno de los que persiguió a los judíos, más que convertir a la fuerza al catolicismo, bautizarlo a la fuerza. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Yatensi. Y aquí es algo importante. Quisiera que me definas, por favor, la palabra concilio, que es de donde sale la doctrina católica dictada por el Papa conjuntamente con sus cardenales. ¿Y por qué razón al Papa nunca se lo ve abriendo la Biblia y leyendo la Biblia? ¿Por qué siempre se ve en las misas y en los rituales que es otra persona que lee la Biblia, pero cuando él tiene que dar un mensaje, sale es con libros o sale con hojitas como que si fuera un mandatario o un político, leyendo algo que se le da y no sale con la palabra de Dios? ¿Me quieres decir, Yatensi, que el catolicismo fue fundado en deseos y en necesidades propias de un ególatra y no basado en la palabra de Dios? Mire, usted hizo una buena pregunta, que es un concilio. Un concilio también es parte neurológica, parte importante y esencial de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. El concilio es como un sínodo, una gran asamblea presidida y convocada por el sumo pontífice, el Papa, donde convoca a los obispos, cardenales y otros líderes religiosos católicos para formular posturas doctrinales de esencia. O sea, que es el concilio que tiene el poder para cambiar doctrina o para tener buenas nuevas doctrinas y en todas las facetas. El primer concilio que se convocó fue en el año 325 después de Cristo por el mismo emperador Constantino, usando a los líderes eclesiásticos de Constantinopla, de Alejandría, de Jerusalén y también al obispo de Roma. Y Constantino los convocó a la fuerza. ¿Sabe por qué los convocó? Los convocó para formular las nuevas doctrinas de la Iglesia Católica Romana Imperial. ¿Nombre católico de dónde sale? Bueno, es un término latino que significa universal. ¿Quién lo inventó? Bueno, ahí mismo con Constantino. No, fue antes. Ya Ignacio de Antioquía fue un padre de la Iglesia del año 113, que es un gran hombre, un hombre santo en el buen sentido de la palabra. Él escribió 7 cartas y habla que la Iglesia es universal. O sea, el término católico en sí no es malo, porque es un término latino que significa universal. Claro. El problema ¿Cómo es la Iglesia de Cristo? Universal. Universal. Pero el problema es la orientación que se le dio. Entonces, mire, ahí Constantino, con ese concilio se decreta que María es la Madre de Dios. El concilio de Nicea. ¿Me estás diciendo que un hombre decretó eso? No, él lo convocó, lo decretaron los teólogos, obispos de ese concilio. ¿Basado en qué? Bueno, aquí hay un problema muy serio y si vale la pena comentamos un poquito sobre esto. Lo que pasa es que aquí el concilio de Nicea en el año 325 empiezan las nuevas posturas católicas imperiales, doctrinales. ¿Qué pasa? Aquí la Iglesia empieza a usar las categorías de la filosofía griega, de Platón y Aristóteles, para entender el cristianismo. O sea, antes del concilio, la cristología, Jesucristo se la entendía de las categorías judías. Pero con el Nicea, sacan las categorías judías, usan las categorías griegas, aristotélicas y platónicas para entender a Cristo. Y aquí nace el tema de la transustanciación, que va a ser más posterior, nace el tema del purgatorio. Ahora, pongamos un ejemplo. El tema de la cristología de Nicea nace un lenguaje tan refinado que se llama la unión hipostática. Empezaron a explicar que Cristo tiene 2 naturalezas y una sola persona. Los judíos no manejaban las categorías. El judío creía por fe, Cristo Dios, Cristo hombre, y disfrutaban la aventura de un Dios que dejó de serlo para ser hombre. Ellos más no racionalizaron esa aventura de fe. La influencia griega, ambiciosamente, tratan de descubrir el misterio y tratar de explicar con la metafísica de Aristóteles qué significaba sustancia, esencia, cómo se une lo divino en lo humano, y nace la unión hipostática, que es una influencia griega del lenguaje de Aristóteles. Ahora, ¿dónde entra María acá? Resulta que Arrio, que fue el que causó el concilio, porque Arrio dijo, mire, María es la madre de Jesús. Por ende. Entonces, los de influencia griega, que eran los ortodoxos de Oriente, dijeron, no, está equivocado. Si María es la madre de Jesús, estamos dividiendo la persona de Cristo. Porque los del concilio de Nicea, Constantino y los obispos de Nicea, querían unir las 2 naturalezas en una sola persona. Si decían que María es la madre de Jesús, va a decir, bueno, lo estamos desuniendo, la parte humana, la parte ¿qué?
divina. Entonces, para salvaguardar la unidad, digamos que María es la Madre de Dios. Si decimos que María es la Madre de Dios, estamos uniendo lo divino con lo humano. O sea, que usaron esa exquisitez. Usted sabe que la filosofía es bien abstracta. Esa exquisitez de la metafísica de Aristóteles para unir lo divino y lo humano en la persona de Dios y decir que María es la Madre de Dios. Pero era para endiosar a Jesús, era para fortalecer a Jesús, Sí, no a María. No María. Pero, ojo, los efectos secundarios. Eso. Claro. Es O sea, como pero esa idea- es el problema. eso hay que enfatizar, Pero qué que esa frase era para dar a conocer que Jesucristo es Dios. Es Dios y bueno, ahí En estaba carne, bueno. Pero encarnizado. es como cierta medicina. Cierta medicina te puede curar una Una cosa enfermedad te de enferma, riñón, sí. pero tiene un efecto que te puede generar un cáncer. Así. Algo peor todavía. Sí. Y eso fue el problema Eso es lo que pasó. a María se sacralizó en el Concilio de Trento. Claro. Y se le endiosó. Ahí están los efectos negativos de Vayamos en eso. Colosenses 2.8 dice lo siguiente, y por favor presten atención. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Mashiach, no según Cristo. Ahora, ¿qué pasa acá? Algo dijo, permítame meter mi cuchara a este plato. Dice lo siguiente, Yatensi, dice en los principios fue una concepción judía la que legisló la iglesia. Es que es lógico, es que por amor a Dios, Yatensi, vos me va a dar la razón. Es el Dios de Israel, es una Biblia inspirada por el Espíritu Santo, escrita por manos judías, con mentalidad judía, con costumbres judías que son parte de la Biblia. Nadie puede entender la Biblia sin entender un poco de las costumbres. Son necesarias porque forman parte del diario vivir, de la historia de la Biblia. Totalmente de acuerdo. Entonces, la mentalidad de los primeros 100 años de la iglesia era una mentalidad judía porque quienes estaban a cargo de la iglesia eran judíos, eran apóstoles judíos con una mentalidad judía, estaban llevando un pensamiento judío. Entendé que el concepto del Mesías no lo hicieron los griegos, lo hicieron los judíos. Éramos nosotros los que teníamos la idea del Mesías y que se expandió al mundo entero. Ahora partamos de un punto. Cuando viene la helenización de la iglesia, ahí viene un problema. Y cuando digo helenización es cuando tocan la filosofía griega y la incorporan, esa casi filosofía y hasta la mitología griega, la inculcan dentro de la iglesia católica romana y llega hasta nuestros días. Y ahí es donde Yeshua dice esta frase, y por favor entienda. Jesucristo dijo, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, Mateo 15, verso 7. Hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, en vano, es inútil, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y no según la palabra de Dios. Es que eso es lo que ocurrió en la Iglesia Católica. El fundamento del catolicismo prácticamente es la tradición. Los católicos, los concilios católicos, con mucho respeto, entiendo, ellos fueron los que dictaminaron la doctrina. Entonces yo digo, si los hombres determinan cuál es la doctrina, entonces ¿para qué estaba escrita la Biblia? ¿Acaso no estaba aquí la doctrina? De acuerdo. Hablemos diciembre 8, 1854, Concilio de Trento, el Papa Pío IX decreta lo siguiente: María, Inmaculada Concepción, nace sin pecado concebida, da a luz a Jesucristo y continúa en su virginidad perpetua. Y después, posteriormente, estamos hablando cerca ya en noviembre 1 de 1950, que viene y decreta que María ascendió a los cielos en cuerpo y alma. La Asunción. ¿Es eso bíblico, Yatensi? No, para nada. Pero la gente que ahora... Y hay que tener cuidado aquí, hermanos. Por favor, le estamos diciendo las fechas, los concilios, los papas. Es cuestión de buscar en la historia para ver si esto dice la Biblia o lo dice y lo dictó un hombre inspirado en qué. Bueno, mire, justo yo me atrevo a decir que el primer concilio que ya dejó una ventanita abierta, David y Arturo, fue el concilio de Nicea, cuando se trató de salvaguardar la unidad de Cristo divino humano, diciendo que María es la Madre de Dios. Ay, ese tema, volvé a ese tema. Para un segundito, ¿te puedo detener en ese tema, por favor? Cuando tú dices María, Madre de Dios, Para mí es una herejía. es una total herejía, con mucho respeto. Estamos diciendo que fue la abuela De Jesús. de Jesucristo. Porque mira, el católico cree en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya, ese es otro tema. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya, ¿ok? Entonces, si es Madre de Dios, tiene que ser Madre del Padre y al mismo tiempo del Espíritu Santo. Ahí está el error.
El hecho que sea madre del Dios Padre la convierte en la creadora de Dios. O sea que María Bueno. existe desde antes que Dios. Superior, la reina de los cielos. Perdón, es eterna ante Dios. Antes que Dios está María. Y al ser la madre del Dios Padre se convierte en la abuela de Jesús. Y ahora, ¿qué parentesco tiene con el Espíritu Santo? Me quedo pensando. No, mire, esto fue una atrocidad. Estoy totalmente de acuerdo. ¿O no? contigo. ¿Herejía o no? Herejía de las buenas. Terribles. Una gran herejía. ¿Por qué? O sea, la intención, quiero ser muy justo acá, la intención fue buena, pero el remedio fue nefasto. Peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. La intención fue salvaguardar la unidad, lo divino y lo humano. Estamos en lo correcto. Pero la receta fue catástrofe. Al decir que María es la madre de Dios, estoy de acuerdo con lo que dice usted, David. Quiere decir que María es la madre del Padre, la madre del Espíritu Santo, o sea, que es la creadora del Dios, porque una madre fecunda da a luz. Bueno, eso es un desastre. Paganismo. Ahí nació y paganismo. Y mire, y a mí me suena esto como más modelo de los mitos griegos. Claro, es un mito La griego. diosa, la madre de Zeus, la madre de la tierra, Gea, todo esto. Aquí nace todo el atropello doctrinal. Los otros concilios siguen la idea de Nicea, y el concilio también de Trento, hacia 1545-1563, ya decreta a María como digna de veneración. O sea, no adoración, sino veneración. Y explicaron que veneración es respeto, pero no adoración. Pero el católico sencillo confundió la veneración con la adoración y empieza el pueblo católico a sacralizar a María. Y la Asunción es una doctrina muy reciente que dice que María no pudo quedarse, que su cuerpo no se corrompió. O sea, que trataron de que María imita a su hijo en la resurrección. La diferencia es que a María no la resucitaron, sino que muertita, los ángeles la llevaron al cielo, que se llama la doctrina de la Asunción. Ahora, No fue ella por sus propios medios, sino que no, los ángeles la llevaron. Ahora, ¿por qué esta doctrina así? Lo que pasa es que ellos ya habían sacrificado tanto a María, que María no se puede quedar en un cementerio pudriéndose, ya que su hijo resucitó. Entonces también mandemos a María con cuerpo y alma al cielo. Mandemos. Y decretan por concilio. O sea, que los concilios tienen un poder, los concilios tienen un poder más fuerte que la Biblia misma. Pero mira, Por decreto. Por podemos decreto. decir algo. Por decreto. Por decreto. Pero mira, aquí hay algo que Declarar. hay que darle crédito a los católicos, a mis amigos católicos, que espero que esto les esté llegando como luz a ustedes, no para confundirlos, sino para que, como dijo Yatensi, sea motivado a investigar, a ver si ciertamente es lo que estamos diciendo es verdad o también nosotros estamos mintiendo. Hay muchas cosas y muchas tradiciones ahora actualmente en los católicos que suenan bien pero que no son bíblicos. Por ejemplo, hay algunos católicos que nos dicen, pero ustedes los evangélicos dan pena, tienen padre pero no tienen madre. Nosotros los católicos tenemos padre y madre. Suena bien, suena lógico, Claro. pero ¿es eso bíblico? No. ¿Tiene María algún poder para poder interceder por nosotros, al igual que los santos, para interceder por nosotros? No. Mire, yo a María la respeto mucho como un modelo de mujer. Los evangélicos respetamos a María, porque nuestra Jesucristo hermana. no nació del aire. Es nuestra Eso sí hermana. queremos dejar bien claro. Tenemos respeto Y por María. reconocemos que María fue obediente en la mano de Perfecto, Dios. perfecto. Fue un instrumento en la mano de Dios, cumplió su tarea, que Dios le encomendó a ser la madre del Mesías, Así es. del ser humano, del Yeshua. Eso lo tenemos claro. Y yo a María, predico a María como modelo de madre, Así es. modelo de esposa y sierva de Dios y una santa Así es. en el buen concepto de la palabra. Ahora, la Biblia es clara. La Biblia es monoteísta. Un solo El Dios. judaísmo se diferenció de otras religiones que eran politeístas. Así es. Abraham predicó el monoteísmo. Exactamente. Para cada... y los Monoteísmo, dioses... explica ese término para la gente que no Monoteísmo entiende. es un único Dios. ¿Y politeísta? Único y verdadero. Politeísta significa poli, varios dioses. Perfecto. Y los pueblos circundantes a Israel, y usted lo sabe muy bien, David, eran pueblos que adoraban a los dioses astros. En la Mesopotamia, donde provino Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los aportes reveladores del judaísmo fue desmitificar el concepto de Dios, porque antiguamente Dios era figura natural, era el dios sol, dios luna, y las antiguas, inclusive religiones precolombinas, creían que los astros eran divinos. O los animales eran O los dioses. animales. Entonces, ¿qué hizo el judaísmo en la relación divina?
desmitologizó, dijo, Dios está por encima de los astros y de la creación. Dios es un absoluto y uno solo, ¿ves? Ejat. No permite otro, sino que es el único y verdadero. Claro, y ahí está nuestro credo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Exactamente. Ese es el credo de Devarim 6.4, Deuteronomio 6.4, es el credo de la fe judía, el Kriyat Shema, la recitación del Shema. Totalmente de acuerdo. Pero aquí hay algo, Yatensi, partamos de un punto, no quiero acelerar tanto en esto, siento que estamos saltando un punto. El católico romano, en el año, fíjate vos, en el año 431, tengo este dato, comienza la adoración y la veneración a la Virgen María. Bien. En el Concilio de Calcedonia. ¿Perdón? Concilio de Calcedonia. Ok. Ahora quiero aclarar un punto. Según este pasaje, los católicos veneran a María. Yo no soy un erudito en latín, pero entiendo que la palabra veneración viene del latín venerati. Sí. Y el latín venerati es arrastrado del hebreo Hoshiana, que significa sálvanos ahora. Disculpa, en mi país se dice la misma cholita con otra pollera. De acuerdo. Por tanto, el católico sí adora a María, aunque no lo quiera reconocer. Y aquí entra este punto, mis amigos. Jesucristo le dijo algo a Satanás. Solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Mirá, se lo dijo al diablo. Perdonad con mucho respeto, pero creo que algunos más tendrían que escucharlo. Esta es una debilidad justo y bueno que lo toque David para aclarar. En los decretales católicos romanos sí dan una diferencia entre adorar y venerar, pero la diferencia es tan raquítica que en la práctica no hay diferencia. Es una inexistente. excusa para seguir Simplemente haciéndolo. para mí es un juego de términos, juego de palabras. Claro. Pero en la práctica yo no veo una diferencia entre venerar y adorar, es lo mismo. No, empezamos por ¿Está de eso. acuerdo? Aquí hay una palabra. La perdona. idolatría, ¿no? No, hay un punto. En el judaísmo tenemos una mitzvah, un mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. La palabra honrar tampoco había sido venerar, porque cuando el judío venera a su padre comete idolatría. Claro. Nosotros honramos. ¿Y qué quiere decir honrar? Atenderlo, hacerle feliz, proveer lo necesario Servirle. para que subsista, que no desfallezca, que si está en nosotros el Respetarlo. sostenerlo, debemos hacerlo, porque tarde o temprano nosotros nos convertimos en padres de nuestros padres y tenemos que cuidarlos, así como ellos cuando nacimos nosotros. Ese es el concepto de honrar padre, pero en ningún momento entra en la mentalidad judía que honrar es venerar y que venerar es para el hombre. Eso es algo propio de Dios. A Elohim, solo a Elohim usted puede venerar y adorar, no a nadie más. Totalmente de Pero hay acuerdo. otro punto acá, Yatensi. Hace rato mencionaste, hace un cachito mencionaste. Dijeron esto, que el poder intercesor de la Virgen María. Yo entro a este punto doctrinal y clave con mis amigos católicos. Es que acá hay algo que nos separa con los católicos y se llama verdad. Nada más y nada menos que la verdad nos divide. Acá no es un problema de religión, es el problema de verdad o mentira. Punto, se acabó. Los católicos romanos sostienen esto. Escuche. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, ruega por nosotros. Ahora fíjate lo que viene ahorita. Dios te salve María. Ahora, ¿quién salva a quién? ¿Qué problema, Yatensi, no? ¿Quién salva? Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Cómo si ella es llena de gracia no es salva? Cuando la Biblia dice que por gracia somos salvos. No por mérito, sino por gracia. Y si ella es llena de gracia, ¿cómo es que no se salvó? Cuando la misma María, en Lucas 1:46, mira, escucha lo que dice la Virgen María, escucha. Miriam dice, esta mujer de origen judío, Miriam, dice, 1:46 de Lucas, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Elohim, en Dios, mi Salvador. Escucha la declaración de Miriam o María. Mi Salvador lo declara Dios. Ella no puede salvar a nadie porque ella misma confiesa con su propia boca que necesita de un Salvador. Ahora otro, perdonad. Hay que ver que el rosario fue inventado en el siglo XIII por Domingo de Guzmán y justo aquí hay muchos errores teológicos garrafales. Sí, hay algo más que Y María quisiera. también es una víctima, al igual que Pedro. A Pedro lo hicieron papa y a María intercesora de la humanidad, cuando ella misma y él mismo reconocen que necesitaban a Jesucristo como Salvador. Pero Totalmente escucha de acuerdo, esto, claro. pero mira, escucha esto. Según los católicos romanos, nuestros amigos católicos romanos, sostienen que la Virgen es la madre de todos los creyentes. ¿Estoy equivocado? Así Sí. sostienen ellos. Así Ellos lo sostienen. Sí. Sostienen que María es la madre de todos los creyentes. A la luz de la Biblia, nuestra madre es otra. Escuche quién. Sí, yo sé. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es esa es madre nuestra de madre. todos nosotros, es libre. ¿Cuál había sido la madre de toda la iglesia? Jerusalén. La nueva Jerusalén que está en el cielo. No había sido ninguna mujer. Había sido
nada más y nada menos que la nueva Jerusalén en el cielo. Si hay una madre para la iglesia es esa, y si hay un padre es Dios, no el hombre, Benedicto XVI. Así es. Pero eso es que yo estoy tratando de hacer las preguntas de las personas, recordando cuando yo mismo era católico y escuchaba todas estas verdades y me trastornaba saber que todo lo que yo creía en ese momento es mentira, Yatense. ¿Cómo así? Tú que fuiste al seminario católico y viste la verdad en la Biblia, ¿cómo es que ahora los curas, y con mucho respeto a ustedes curas, que tendrán que pararse ante el trono de Dios y tendrán que dar cuenta de continuar en la farsa y la mentira, temiendo más a los hombres y no a Dios, y que ustedes piensan y saben claramente la verdad de la Biblia, y que ustedes están prostituyendo al pueblo ecuatoriano y al mundo entero, enseñando mal? ¿Cómo es que tú te viste y los demás no ven, Yatense? ¿Cómo es que tú te diste cuenta de que 2 más 2 son 4 y que eso es la realidad y no la mentira que todavía se sigue profesando? Y como vemos nosotros en nuestro país, yo sé que ustedes dos son extranjeros, pero yo como ecuatoriano y estoy hablando, ¿por qué en los pueblos primero empieza la misa y el cura y después sacan a pasear a los muñecos y después todo termina en una pachanga con gente borracha en los pisos? Mire, hay una cosa que hay que aclarar. Los curas no son ignorantes, eso es lo más triste. Son los más sabios. Son sabios. Y no todos los curas, porque los que estudian para ser, pongamos, párrocos, lo que se llama el clero diocesano, bueno, tienen otro tipo de formación, más hacia la doctrina. Los curas religiosos, los que son jesuitas, salesianos, son eruditos, estudian la Biblia científicamente. Y mire, Arturo y David, muchos curas no creen en lo que predican los domingos. Bueno, partamos de ahí. No Yo he creen. conocido rabinos que no creen en Dios, son ateos. Sí. Y también seguramente habrán sacerdotes Claro. católicos que son ateos. No que han creen. estudiado tanto, han dudado tanto, es que han estudiado la Biblia a la luz de la filosofía que sacaron a Dios. No, Explícame eso porque estoy pensando como los que están escuchando. ¿Cómo No, no. que los sacerdotes no creen No en creen en Dios? purgatorios, porque ellos sí saben la verdad. Lo que pasa es que, mire, voy a contar una experiencia muy increíble. Cuando entré a la Javeriana a estudiar Biblia, un doctor en Biblia, Alberto Parra, nos dicen: muchachos, a partir de este momento van a saber la verdad y nada más que la verdad, pero no podrán predicarla en los templos católicos. ¿Por Es qué? para usted solito. Entonces le pregunta a un compañero mío: disculpe, doctor, entonces ¿qué vamos a predicar? Y él responde: ustedes predican lo que la gente cree. ¿Qué cree la gente? Purgatorio. Prediquen purgatorio, prediquen agua bendita, pero ustedes van a saber erudición bíblica. Y miren que yo aprendí la erudición bíblica siendo con los jesuitas. Aprendí papirología, griego, hebreo con ellos, y tuve maestros rabinos, porque en las universidades católicas ellos son profesionales, son otros, son doctores. Tuve 2 maestros rabinos en Torá, de Jerusalén, del Museo, del Instituto Bíblico de Jerusalén, rabinos de origen tanaítas, que eran los genios del los judaísmo. genios. Y mire, y también tuve un maestro protestante en historia de la iglesia. O sea, que ellos aprecian la erudición, la investigación, pero no la pueden enseñar. De cuando yo escucho eso, se me acabó el mundo católico. Y muchos curas son más evangélicos, pero no se salen por miedo. Bueno, hay muchos también intereses, ambiciones. y Vuélveme eso a no- repetir eso que me dejaste a mí loco, y yo estoy seguro que ustedes, amados amigos católicos, no lo van a creer. Tú me estás diciendo que los curas saben, pero predican lo que la gente cree. Claro. Ellos saben que no tienen que tener estatuas, que no hay que inclinarse. Pongo un ante ellos. ejemplo, Arturo, Por el favor. purgatorio. Por favor. Vamos al purgatorio. Se inventa cuando esa doctrina en el año Mire. 593. El purgatorio ya tiene un trasfondo griego antes de Cristo con Platón. El purgatorio está en el libro de los Macabeos, pero estos libros son de origen griego Así es. y tienen Así es. la influencia de la sociedad griega. Filosofía y mitología griega. Totalmente de acuerdo. Ahora, el purgatorio nace inclusive en la República de Platón. Platón fue un gran filósofo, el maestro de Aristóteles, discípulo de Sócrates. Estamos hablando del siglo IV, siglo V antes de Cristo. Platón era un dualista. Creía que había 2 realidades: el mundo perfecto, las ideas que eran inmaculadas, perfectas, espirituales, y el mundo humano, material. La materia era mala, imperfecta, asquerosa. Entonces, ¿qué era un ser humano? Un ser humano era la mezcla, el compuesto de lo divino, de lo espiritual, del mundo de las ideas con el mundo material. Entonces, un ser humano, pongamos usted, Arturo, usted antes de nacer de su mamá, usted preexistió en el mundo de las ideas. Resulta que un demonio artífice llamado Demiurgo, según Platón, cogió la idea de Arturo. Arturo en el cielo era perfecto, lindo, hermoso.
Pero un demiurgo sin vergüenza lo cogió y lo plasmó en un cuerpecito con defecto. No me lo ataques a mi amigo, ¿eh? Con defecto. Pero, ¿qué es la muerte para Platón? Lo mismo que para Sócrates. Es que el cuerpo para Platón es la cárcel del alma. Así es. Entonces, la muerte es que el alma se libera de ese estuche, de esa cárcel, y regresa al mundo de las ideas, que era persistente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí, muchos cristianos de corte griego cogen las ideas de Platón y las cristianizan y vuelven un sancocho. Pero cuidado, Platón dijo, cuando una idea que ya fue dañada, contaminada por la materia del cuerpo, se muere y regresa al mundo de las ideas, tiene que purificarse. Claro. Que ahí es O donde sea debe que purgar. Platón dio la idea de una purificación cuando el alma regresa al mundo de las ideas, porque fue Platón el que inventó la inmortalidad del alma del concepto griego. Ojo, griego. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Viene Agustín de Hipona, que fue el que inspiró a Gregorio el Grande. Agustín de Hipona dijo, hablemos de un purgatorio. Cristianizó a Platón, dijo, mire, Platón está diciendo que cuando un alma sale del cuerpo, tiene que pasar por unos años en un purgatorio para purificarse. En un reformatorio. En un reformatorio. Entonces viene el Papa Gregorio Magno en el año 597, 593, cuando era Papa, y vuelve la doctrina. Purgatorio. Toda alma, todo ser humano que muere, tiene, antes de ir al cielo, tiene que purificarse de acuerdo a sus pecados por un tiempo en el purgatorio, que es candela, que es el término intermedio entre infierno y cielo. O sea que el origen del purgatorio no es bíblico, Por demás está Cristo. no que del murió Antiguo Testamento, entonces. ni tampoco es del Nuevo Testamento, sino que es de la filosofía griega y también después gnóstica de los dualistas griegos. Y eso lo saben todos los curas. Eso lo saben todos, o sea, Entonces eso que dice que para que pueda salir del purgatorio las misitas y todas las otras eso ya, rogativas y caritativas. eso ya es parte de una tradición que ya ni se razona. Es una tradición que se pone por inercia, más no hay razón. Y los curas a veces hasta forman chistes. Mire, el lío de difunto es un buen negocio porque nos pagan por sacar almas al cielo, o sea. Se perdió entonces el romanticismo y el amor a Dios. Mire, lo más triste es que cuando convertimos el cristianismo como religión y la religión se convierte en un negocio o en un poder del ¿Sería Estado. eso una secta entonces? Bueno, se apunta a eso. Bueno, lo que dijimos en el anterior programa. Secta no es lo que se aparta del catolicismo como quisieron hacer creer. Secta es lo que se apartó de la Biblia. De la verdad. Y acá estamos viendo que es de la verdad de la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Es que hay una cosa es tener la razón y otra cosa creo que es tener la verdad. La razón la pueden tener ellos en algunas cosas, pero la verdad profunda está en la Biblia y ellos ya dejaron la Biblia hace mucho tiempo. Ahora, aquí hay un punto que a mí me preocupa y me llama la atención. Apocalipsis capítulo 17 habla de una mujer, la llama ramera. Y es una descripción bajo el título de Babilonia. Todos los estudiosos de la Biblia coinciden que el Apocalipsis 17 es una descripción palpable de la Iglesia Católica Romana. Listo. ¿Por qué la llama Babilonia? Bueno, por lo que significó Babilonia en la antigüedad. Prostitución, un sincretismo de muchas religiones, Confusión. falsedad moral, falsedad espiritual, confusión, todo esto. O sea, el término Babilonia siempre es una forma de parafrasear algo que no está bien, algo que es confuso. Claro, confusión. Aquí hay un punto que también me llama la atención. Y permítame ser claro en esto. Los católicos romanos, cuando tú les estás predicando la Biblia, te dicen esto: no, yo creo en Dios a mi manera, no me moleste. Bueno, el problema de estos amigos es que en nombre de su religión rechazan a Dios. Cometen el mismo error que cometieron mis hermanos judíos cuando Yeshua vino. No, esto no está conforme a la tradición, no es conforme a lo que nos dijeron, fuera. En nombre de la religión rechazan a Dios. Otro detalle, dicen, yo creo en Dios a mi manera. Yo le pregunto a usted, ¿y usted quién se cree para creer a su manera? Uno tiene que creer conforme a lo que Dios dijo. Imagínese que yo juegue fútbol con la mano, me la lleve la pelota con la mano. Y me dice, ¿qué? Eso es falta, eso no vale. No, es que yo estoy jugando fútbol a mi manera, Arturo. Nadie funciona puede así. jugar como le da la gana. Hay reglas que me dicen cómo jugar. Y me dicen que el fútbol es con los pies y el único que agarra con las manos es el arquero. Pásate la Esa es luz ley. roja porque te da la gana, a ver Y- qué te pasa. Claro, y entramos en eso, exacto. Pásate la luz roja porque te da la gana y conduces como a ti te da la gana y A tu conduces manera. a tu manera. Claro. Como dice Frank Sinatra, y si viví y si morí fue a mi manera. Pero nadie puede creer a su manera. Uno tiene que creer a la manera de Dios y la manera de Dios está aquí en su santa palabra. Yo no puedo poner las reglas a Dios. Pero entonces aquí yo tengo una pregunta. ¿La Biblia católica no dice lo mismo que la Biblia
protestantes según la tradición y no hablamos de eso. ¿Hay alguna diferencia? Esa es pregunta clave para se la traslado a Yatensi, que fue sacerdote católico, y que por favor nos aclare si la Biblia católica es diferente a la de vos. Y si no es diferente, ¿por qué entonces la Biblia católica dice una cosa y la gente católica hace totalmente lo contrario de lo que dice la Biblia católica? Yatensi? ¿Por qué se dice una cosa, dice la Biblia una cosa y se hace otra, por favor? Mire, hablemos aquí de los concilios que canonizaron, decretaron los libros canónicos. Primero, que hay 2 listados de libros canónicos. ¿Qué es un canónico? Viene la palabra griega kané, que significa medida o caña. Los libros que son autorizados para leerlo como inspirados. Los judíos volvieron el Antiguo Testamento canónico en el siglo I. Sí, señor. Después de Cristo, inclusive hacia el año 90, que se llama el Concilio de Yania, donde se reunieron los judíos en todo el territorio, los judíos bajo el territorio palestino, se reunieron y canonizaron las escrituras antiguas, que estaba en un texto hebreo muy antiguo, y varios textos en paleohebreo, la Torá, libros históricos, los Ketubín, Neveín, etcétera, etcétera. Tanakh. La Tanakh, exacto. Toda la Biblia del Antiguo Testamento. Sí, señor. Pero resulta que habían otros judíos de habla griega, en Egipto, en Alejandría. Exacto. Entonces los judíos de habla griega dijeron, cuidado un momentito. O sea, que los únicos judíos son de habla aramea, de trasfondo hebreo, que están en toda esta región. Y nosotros que estamos en la diáspora no tenemos ningún poder. Estos judíos no sabían arameo ni hebreo, sabían solamente ya griego. Los judíos alejandrinos. 100 años después, dijeron los rabinos de habla griega en Alejandría, ahora nos toca a nosotros formar nuestro propio canon. Y el canon que vamos a formar van a ser los libros escritos por judíos de influencia griega. Se reúnen. Pero hicieron algo bueno, que hay que también reconocer. Aceptaron el primer canon de los judíos hebreos. En el Concilio de Yania. Sí, no se anuló, pues. Sí, no lo aceptaron. Pero sumemos otros libros. Sumemos los libros que fueron escritos en griego. Los apócrifos. Exactamente, los apócrifos, que fueron escritos bajo el gobierno de los reyes griegos seleucidas. Claro, los Ptolomeos y Seleucidas. Ptolomeo y Seleucidas, que ya sabían griego. Entonces, entra Tobías, Macabeos, Judith, Esther, etcétera. Daniel 2. Daniel, la otra parte de Daniel. Baruch. Eclesiástico. Entran todos estos libros. Y estos libros tienen un trasfondo netamente griego, que es una mezcla del judaísmo desde la perspectiva griega. O sea, ya se perdió el propio judaísmo puro. Es que eso es lo que pasó, y aquí va una explicación. Aquí hay que tomar algo en cuenta, y si me permites dar este aporte. No, claro. Nosotros los judíos respetamos el libro de los Macabeos, por amor a Dios. Historia. Para nosotros no solo es historia, es un milagro. Excelente el libro. Si nosotros no sobrevivíamos en la época del Hanukkah, no hubiera habido cristianismo. Partamos de ahí. ¿Por qué? Y lo digo muy bien. Los griegos estaban decididos a exterminarnos. Y Dios levantó a Judas Macabeo y provoca una rebelión impresionante. Arrasa porque los griegos dijeron, dejen de circuncidarse, y lo consiguieron. Muchos judíos dejaron de hacer el Brit Milá o circuncisión. Obligaron a que no guarden el sábado. Querían meternos la filosofía y la mitología griega y hacernos olvidar de la Torá. Entonces el choque ni siquiera fue un choque netamente político, fue un choque entre la verdad contra la filosofía. Un choque entre la Biblia y la filosofía, y los judíos nos impusimos. Y eso es una parte de nuestra historia clave. Fíjate vos que el profeta Daniel, cuando habla en la estatua de Nabucodonosor, habla del vientre de bronce. El vientre de bronce sabemos por escatología básica que representa el imperio griego. Daniel profetizó entonces que los griegos someterían a Israel, y eso ocurrió en esa época. Antíoco Epífanes y compañía cumplieron las profecías de Daniel. Que un judío no lea Macabeos no va a entender lo que es el Hanukkah. Y regresando nuevamente, la diferenciación. Sabemos que hay la diferencia entre libros, pero ¿qué tal en el texto? Ahora, entonces, ¿qué pasa con los judíos de habla griega? Se reúnen 100 años después y canonizan libros, como usted explicó, que también hablan de la historia judía. Los Macabeos es precioso, es un milagro de Dios, claro que sí. Y también libros de Tobías, que tienen su encanto también, un milagro de Tobías, con el tema de la ceguera. Claro. Entonces se canoniza y ellos lo suman al canon que habían hecho los judíos
en toda la región de Palestina, en toda esa franja. Se suman esos libros. Entonces hay dos listados, el listado de Yania y el listado alejandrino 100 años después. ¿De qué pasa con la Iglesia Católica? Aquí vemos la diferencia entre la Biblia protestante evangélica y la Biblia católica. Entonces, la Biblia católica, ¿qué hizo los católicos? Aceptaron los dos cánones. Aceptaron el canon judío, porque sí, la Biblia católica sí aceptan el canon judío del Antiguo Testamento del Concilio de Yania. Decir lo contrario, tampoco no seríamos correctos con ello, en la verdad, en honor a la verdad. Pero también aceptan el canon de los judíos alejandrinos. Dos cánones. ¿Qué pasa con los protestantes? En los evangélicos hay opinión diversa. Las iglesias históricas, algunas, no todas, como algunos presbiterianos, luteranos, aceptan los dos cánones en cuanto a Antiguo. Estamos hablando de Antiguo Testamento, cuidado, no Nuevo. Porque entre el Nuevo Testamento ya todos coincidimos. Católicos y evangélicos coincidimos en los 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí no hay problema. El problema es el Antiguo. Entonces los judíos, perdón, algunos protestantes aceptan el canon judío de Yania y el canon alejandrino. Los protestantes fundamentalistas conservadores de las colonias americanas del siglo XX solamente aceptan el Antiguo Testamento del Concilio de Yania, mas rechaza como apócrifos el canon alejandrino. O sea que aquí hay ópticas muy diferentes. Ahora, yo personalmente acepto la tradición y por lógica solamente el Concilio de Yania, no el Concilio alejandrino, como inspirado, pero tampoco anulo los libros alejandrinos porque hay riqueza espiritual en Macabeos. Pero aquí ya estamos en la parte conclusiva del programa. Yo quiero tocar un punto que me parece clave. Los católicos suelen protestar contra los protestantes al decirles, ustedes tienen una Biblia falsa porque les faltan libros. Bueno, yo digo, mis amigos católicos, si ustedes tienen más libros que los evangélicos, ¿por qué no los leen? O sea, el problema ni siquiera es que ustedes tengan más o menos, el problema es que no los leen. Es que no se lee, ese es el gran problema. Pero aquí hay una razón, es que hay una razón, ¿y sabes por qué? Los sacerdotes prohibieron leer la Biblia a los católicos. Y es más, viene el oscurantismo, y encima les dicen que si leen la Biblia se van a volver locos. Cuando Jesucristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio, escudriñen las Escrituras, los sacerdotes dijeron, no, los que quieren aprender la Biblia entren al convento o al monasterio, pero afuera no. ¿Qué piensas de eso? Mire, es cierto. La Escritura no fue una libre interpretación, fue una reserva única para los clérigos, los sacerdotes. El pueblo no podía leer la Biblia. Ni entender las Ni misas. entenderla, porque la Biblia solamente fue traducida al latín, a la lengua sacra. El latín se volvió la lengua sacra por varios siglos por la Iglesia Católica Romana. Cuando en honor a la verdad la lengua sagrada es el hebreo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Los que precedieron la Reforma, protestantes anteriores a Lutero, clandestinamente traducen del latín al inglés, al español, a las lenguas vernáculas. Y gracias a Dios que la Reforma protestante nos ayuda a traducir la Biblia primero del latín al alemán, Claro. al inglés, al español. Y esto fue una bendición, porque uno de los puntos esenciales de la Reforma protestante es que la Biblia sea el único concilio, decreto que debemos seguir, lo revelado en las Escrituras. La única autoridad. La única Mira, autoridad. En el año 1129, la Iglesia Católica Romana prohíbe la lectura de la Biblia a los feligreses. Segundo detalle, aquí quiero que tomen en cuenta. Yeshua dijo las mismas palabras de Moisés. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que todo ese tiempo del oscurantismo de la historia, los católicos vivieron sin alimentarse de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Un crimen espiritual. Matar de hambre espiritual a la gente que necesitaba escuchar de Dios. Es que el problema es acá y lo decimos clarito. Por favor, no tenemos nada en contra de los católicos. Claro. Lo que estamos haciendo en este programa es contar un poco de la historia, de cómo surgió la Iglesia, cómo surgió el Vaticano, cómo surgió el papado y tantas otras cosas más. Una cosa que me llama la atención, y ya para cerrar el programa, la palabra Vaticano proviene de la palabra latín vaticinium, Sí. es hechicería o adivinación. ¿Por qué toman esa palabra cuando es algo que Dios prohibió en la Biblia? Dice, no consultes hechiceros, agoreros, brujos ni magos, porque es abominable contra Dios. La palabra Vaticano viene del latín vaticinio, hechicería. ¿Por qué? Bueno, une la palabra vaticinio con lo profético. O
sea, tratan de darle el sentido del Vaticano como una religión profética. Pero profecía no es lo mismo que adivinanza. Exactamente, pero ¿lo malentendieron? O lo torcieron a propósito. O lo torcieron a propósito, como una forma inclusive de vaticinar el futuro en nombre de Cristo y de Dios. ¿Y qué mejor que tratar el futuro para tratar a la gente, someterla? O sea, la Iglesia Católica. Pensó. Amigos Y televidentes. sobre todo, mire, para mí el maestro del catolicismo antiguo se llama Gregorio el Grande. Por ejemplo, le dicen Manum el ¿Y Grande. dónde estará ahorita? Bueno, eso sí le compete a Dios responder esa pregunta. Bueno, Arturo Yatensi, para mí ha sido un honor compartir con ustedes. Gracias a usted. Este David. programa, Yatensi, continúa. Continúa. Continuará. Amigos televidentes, Que nos llamen, para cerrar el parte final, agradezco a todos los hermanos y amigos que asistieron a la campaña en la iglesia del Batán. No había campo. Esperemos en una próxima oportunidad hacer una campaña que permita aglutinar mayor cantidad de hermanos para la gloria de Cristo. Si usted es católico y nos ha visto en este programa, yo le invito a hacer esto. Entregue su vida a Jesucristo. Y entre la religión y la Biblia, escoja la Biblia porque simplemente no hay nada que dudar. La Biblia es la palabra de Dios. La religión es la obra de los hombres, supuestamente en nombre de Dios, pero para beneficio propio muchas veces. Muchas gracias. Muy bien. Únicos distribuidores autorizados. Distribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria: